Job, libro de Job. Hemos estado estudiando acerca en relación al altar familiar. Y bueno, vamos a continuar viendo todo ello, pero también quiero ver esta parte del libro de Job. Ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, por favor. Ahí en el verso 5, Job, capítulo 1, verso 5. ¿Ya lo tienen, hermano? Fíjense bien, dice la Escritura: y acontecía que habiendo pasado a los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente, por tu amor, por tu bondad. Te damos todo el honor y toda la alabanza, Jesús. Gracias por todo lo que tú nosotras. Háblanos en esta noche. Señor, ministra nuestras vidas, añade bendición. Clarifica todo aquello, Señor, que no es grato ante tus ojos. Que sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues miren, aquí vemos a un padre de familia atesorando a sus hijos, ¿no? Y es importante que usted lo pueda ver. Vemos a Noé, ¿verdad? Allí en Génesis 8, pues también teniendo un altar familiar después de que había pasado el diluvio, después de que había pasado todas las cosas, ¿verdad? Él sale del arca y lo primero que él quiere, ¿verdad?, es ofrecer o levantar un altar a Dios, y en ese altar sacrificar todo animal limpio. Pero aquí nosotros vemos otra posición de los padres, porque dice que los hijos hacían convivencia, tenían un convite. Y en ese convite el padre tenía un pesar por si ellos habían blasfemado el nombre del Señor. Entonces, quiero que usted vea que aún en el altar familiar nosotros podemos ir a interceder por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque a veces nosotros no sabemos qué es lo que está aconteciendo en sus corazones, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus actitudes. A veces hay situaciones de rebelión, a veces hay situaciones que se levantan, y a veces hay cosas que ellos ocultan, ¿no? Y a veces en todo ello que está ocurriendo, que se está moviendo, no hay otra cosa más que ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. ¿Sí? Dios es el único que puede tener el control, y delante de sus ojos nada se esconde. Entonces, es por eso tan importante que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pues aprendamos de algún modo a levantar el altar familiar y tener esa base fundamentada en nuestras vidas para poder invocar el nombre del Señor. ¿En qué? En toda circunstancia que nosotros podamos estar pasando, física, material, espiritual, económica, de salud, toda situación que nosotros vivimos, hermanos, nosotros tenemos que estar en la presencia de Dios, porque fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, cuando ustedes ven algo, Él levantaba, ¿verdad?, un holocausto conforme, ¿sí?, al número de ellos y para cada uno de ellos. Entonces, decía tal familia: nosotros tenemos no sé cuántos hijos Dios le dio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero lo cierto es que si nada más tiene uno, pues gloria a Dios, por uno va a interceder. Y si tiene dos, pues dos. Y tres, por cuatro. Y si ahí ya quiere usted añadir a los nietos, pues es válido, ¿no? Y si usted no tiene nietos, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Sí? No tiene por qué correr todo su tiempo, ¿no? Todo su tiempo y todo su momento. Ya es algo que nosotros pues podemos disponer, pero todo lo debemos hacer en la presencia de Dios. Cuando nosotros ya conocemos a Cristo, cuando nosotros ya entendemos los planes, la voluntad de Dios, el morar de Dios, es importantísimo, hermanos, ¿sí?, que nosotros aprendamos a depender de Dios, y más en el ámbito familiar. ¿Por qué? Porque los hijos, hermanos, simplemente son un préstamo que Dios nos da. Es un privilegio el que Dios nos tiene a darnos hijos, porque nosotros tenemos que tener el cuidado de ellos. O sea, no nos
vamos a dar cuentas de la educación que ellos tienen, ¿sí? De la fase que ellos viven, del propósito que ellos tienen, ¿no? O sea, es normal que una persona se mortifique, un padre de familia se mortifique por el hijo rebelde, ¿no? Pero independientemente de ese hijo rebelde, hay hijos en la casa que están viviendo también situaciones, porque a veces por el testimonio de los padres. ¿Sí? Es cierto, eso es muy cierto. Los padres tienen una base muy importante dentro del ámbito familiar. ¿Sí? Y es un gobierno al cual Dios le delega hijos. ¿Sí? Si usted va ahí al Salmo 128, vaya usted al Salmo 128. Dice la Escritura: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice: cuando camines el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, dice, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que quede. Entonces, los hijos son una bendición de parte de Dios. Hoy cuando usted oye de abortos, hoy cuando usted escucha que tiraron por allá al bebé, que le echaron la bola de la basura, y que ocurren tantas situaciones, la palabra de Dios también dice que en los posteriores tiempos se levantarán hombres sin afecto fraternal. ¿Sí, hermanos? O sea, y es por eso que usted escucha esas situaciones, pero cuando usted entiende el propósito de Dios, el plan de Dios, usted entiende que los hijos son una bendición de Dios. ¿Sí? Y algunos digan, es mi dolor de cabeza, ¿no? O lo que quiera pensar en relación a los hijos, pero es una bendición que Dios trajo a tu vida. Pero, ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos encauzarnos y educarnos al plan y a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque ese es el propósito. Nosotros tenemos que hacer de ellos discípulos de Cristo. Y a veces nosotros a la persona externa le decimos: Dios le bendiga, hermano, y de hecho no han dicho viene, y hasta les hablamos de Cristo, pero bueno, en la casa agarramos palo, agarramos madera, agarramos palabras tan fuera del monte de Dios para dirigirnos a Él. Y eso no es correcto. Si tú dices que eres testimonio con los de afuera, dice la Escritura que una luz enciende una casa para alumbrar la casa. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu casa debe estar alumbrada. ¿Por qué? Por Cristo, por la obra del Espíritu Santo, por el fluir de la vida de Dios. Entonces, tus palabras hacia ellos tienen que ministrar la vida de ¿quién? La vida de Cristo, la vida de Dios, el fluir del Espíritu, la administración del Espíritu. A veces tú quieres aconsejar a medio pueblo, pero lo importante es que tú tengas también aconsejados a tus hijos y te puedas sentar con ellos, ¿no? Hay veces que viene un espíritu de rebelión a sus vidas y se ponen en contra de los padres, ¿no? Les dejan de hablar, los ven feo, y les dicen algo correcto a sus vidas, porque los padres normalmente no van a hacer nada en contra de ellos. Si en cambio ese espíritu del mundo que se empieza a fluir, tú lo disiernes, pero a veces no lo disiernes, y ¿sabes qué haces? Peleas con ellos. Debates con ellos. Es más fácil. Aquí el que manda soy yo, chiquilín. Si te parece bien, si no, vete a amar, ¿no? O sea, esa es una realidad que se vive hoy, hermano, ¿sí? Y aún en el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad en Cristo, nosotros debemos saber la responsabilidad que vamos a tener delante de Dios, porque vamos a dar cuentas de cada hijo que Dios te dio. Mire, aquí en la tierra, usted puede decir que usted es el mejor papá. Uy, y que no hay otro como usted. No, usted lava, cocina, plancha, la hace de papá, la hace de mamá, la hace de hermano, la hace de amigo, la hace de papá, la hace de todo. Pero delante de Dios está todo lo que usted ama. Y delante de Dios está todo lo que usted dice. Aquí usted puede hablar maravillas de su vida y de su persona. Pero sin excepción alguna, dice la palabra de Dios que no hay bueno alguno, sino solo Dios. Porque la Escritura dice: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto
todo más nuestro Padre Celestial les dará todas las cosas juntamente con Él. O sea que tú no puedes decir que eres la verdad o el pan de dulce, porque la Biblia marca, dice que eres tú. Obviamente Dios te santificó, ¿no? ¿Sí o no? Esa es la victoria, ¿sí, mi hermano? Esa es la vida vencedora, la vida victoriosa. ¿Por qué? Porque Dios tiene para tu vida siempre el sacarte adelante. Eres más que vencedor. Ante la circunstancia, ante la situación, tú eres más que vencedor. ¿Por qué? Porque dependes de Dios. Porque en tu casa tú tienes un altar familiar. Porque ahí en tu hogar tú tienes un tiempo para rendirle la gloria a Dios diariamente, tal vez como persona. Y tus hijos deben de aprender a tener diariamente como personas un altar familiar. Y no solamente un altar familiar, ¿sí? Es llevar una vida al fuego del Espíritu, es llevar una vida a la presencia de Dios, ¿sí? Cuando el espíritu del anticristo entra al hogar, ustedes normalmente van a ver que ellos van a rechazar todo lo que es de Dios. Y yo no creo en eso. Y van a buscar algo para debatirlo, y van a buscar algo para señalarlo. Pero usted ya sabe que hay un espíritu que se infiltró. Y entonces, en ese altar que usted levanta, usted tiene que tomar autoridad sobre ese demonio. Usted no puede permitir que el enemigo le robe el corazón de sus hijos. Porque usted es un mayordomo de Dios. Entonces, todas las cosas que Dios le puso en sus manos, todo, su vida, su matrimonio, su familia, su casa, todos los bienes que le dio, usted va a dar cuenta de ellos porque son de Dios. Y todo pertenece a Dios. Y todo lo que tenemos y logramos es gracias a Dios. Entonces, en mi vida yo necesito saber de quién son las cosas. Y cuando hay algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí se entiende? Entonces, mi vida cristiana se pesa por la palabra de Dios. Mi vida que tiene temor de Dios no puede ir en contra de lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es el canon, porque la Biblia es el manual de vida. Yo no puedo decir algo que está fuera del margen bíblico, ni que se sale de la realidad bíblica, porque entonces estoy fuera del orden y del temor de Dios, o no diciendo. Entonces yo tengo que aprender a vivir una vida en su palabra y en su presencia. Entonces, eso es importante que nosotros veamos. En el Salmo 127, dice la Escritura: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová ¿qué? No edificare, ¿sí? No construye, no levantare, ¿sí? La casa, en vano trabajan. Entonces, cuando yo tengo un altar familiar, hay necesidades, y usted aprende a que sus hijos, hermanos, ¿sí? Aprendan a depender de Dios. Entonces, ustedes empiezan a hablar de Dios. Ustedes empiezan a decir que deben de orar a Dios. ¿Qué necesidad tienes? ¿Sí? No, pues en la escuela tengo examen. Ok, ¿sí? Vamos a orar. ¿Sí? Que Dios te dé la gracia, que Dios te dé la sabiduría. Es que a veces las matemáticas no me entran tan fácilmente. ¿Sí? No te puedes cerrar porque tu inteligencia no proviene de ti. Está escrito: si alguno está falta de sabiduría, demándele al Señor. ¿Sí? Él va a dar abundantemente y no dude. Entonces, nosotros debemos entender que en ese altar familiar, nosotros llevamos a nuestros hijos a tener un concepto totalmente distinto de un mundo, de una naturaleza caída. ¿Por qué? Porque nosotros no dependemos de la situación social de este mundo, porque usted es y pertenece al reino de Dios. Entonces, en ese reino de Dios, usted vive una vida sobrenatural, porque la competencia no proviene de ti, sino la competencia proviene de Dios. Y es ahí donde mi vida es transformada y renovada. Y nosotros empezamos a tener un concepto totalmente distinto a las palabras que se mueven en este mundo. No puedo, es que no lo voy a hacer, es que me da miedo, es que momento.
Y está escrito, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ese poder en Cristo nos lleva a entender, hermano, que nuestra vida no depende de mí, sino todo depende de Dios. Y cuando yo dependo de Dios, todas las cosas son posibles, porque no hay imposibles para Dios. ¿Sí vamos bien? Entonces, por eso es que cuando yo empiezo a entender, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, dice ahí, ¿sí? Dice el verso 2. Por demás es que levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué dice ahí? El sueño. Amado hermano, si usted dice, es que a mí se me va el sueño, ¿no? Es que de repente viene la 1 de la mañana y siento que ya dormí lo que tenía que haber dormido. Usted es un amado de Dios, usted debe de dormir como bebé, de corrido, hermano, ¿sí? De 6 a 6, nada más. De 9 a 6, no sé ese horario, ¿no? Hay quienes tienen que dormir de 10 a 4, ¿no? A 4 y media, pero lo importante es que usted pueda tener ese descanso. Y dice ahí el verso 3, dice, he aquí herencia, subrayo usted, dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima que dice ahí, el fruto del vientre, ¿ya se dio cuenta? Ahora, quiero que usted vea bien, porque dice herencia del Señor, ¿sí? Son los hijos. Eso está en relación al préstamo que Dios te ha hecho, ¿sí? Eso está en relación a la delegación que Dios te dio en tu vida para que tú puedas hacer lo correcto con esos hijos. Entonces tú vas a dar cuenta de esa educación. Si es respondón, si es mandón, si es hurano, si es gruñón. O sea, tú sabes que ese no es el carácter de un hijo que tú formaste. ¿Sí? Si es peleón como león y más le gusta pelear contigo, es porque hay un espíritu dentro de él. Espíritu de mundo, espíritu de rebelión, espíritu de contienda. ¡Fuera! No, sí, pero es importante que tú lo disiernas, ¿no? Porque a veces usted ve que dicen, corre para allá, regresa para acá, salta, brinca, se cae, se parte, chilla, se rompe la cabeza, todo le pasa y usted, déjelo, tiene que aprender, ¿no? Porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Es que es por lo que le inyectaron cuando iba a dar a luz, por eso salió así. Ay, gloria a Cristo, es que le pusieron, ¿no? Y siempre se usa una situación a veces, ¿no? Es que el tatarabuelo era así, ¿no? Y siempre usted busca algo que se asocie con su familia, y no está mal, pero al final del día usted ya no depende de ese árbol genealógico, porque ahora usted es hijo de Dios. Y usted cree que Cristo tenía un anhelo por la palabra desde pequeño. Usted cree que Cristo fue lleno del Espíritu Santo desde pequeño. Y que él crecía en gracia y sabiduría para con Dios. Por eso es que cuando usted ve, ¿verdad?, al niño que le dan cuerda, y corre, y usted dice, es normal, es niño, mejor que esté así a que esté sentado todo el tiempo, ¿no? No es así, no es tan normal tampoco. Usted debe de orar, Padre, en el nombre de Jesús, toda influencia que está ocurriendo en su vida, a través de la escuela, de los escolares, de los compañeros. Señor, rompe esto, que tu reino se establezca. Y entonces, es usted algo que tiene que empezar a vivir, porque usted todo lo ve normal, ¿no? Pues se cayó porque es bien inquieto. ¿Cómo sabe usted si no es inquieto que está viviendo ese niño? Es porque el enemigo quiere acabar. Es más protejo del accidente. Entonces, a veces nosotros tenemos que aprender a pensar y a discernir las cosas que se mueven. Entonces, cuando dice usted aquí, herencia de Jehová son los hijos, ¿herencia de quién? O sea, los hijos que son únicamente, están
esa parte como fundamento de tu vida. Tú puedes orar por ellos. Y es un momento en el cual posiblemente hasta tú dices, ese día vamos a ayunar, todos como familia. Vamos a entrar en ayuno y vamos a entrar en oración y vamos a honrar a Dios con nuestra vida. Ese día no hay Bob Esponja, ¿no? Ese día no hay Kiko ni Chavo del Ocho, aunque seas mi tesoro. ¿Sí? O sea, ese día es especial para Dios. ¿Sí, será? Si entonces ese día usted ayunó con sus hijos, con su familia, también los hijos, sí. La palabra de Dios dice que hasta los niños ayunaban. Si en Nínive, cuando tuvieron temor de las palabras de Dios, hasta los animales ayunaron, hasta el perro le toca ayuno ese día. ¿Cómo creen? Se no se espanten porque los niños ayunan un día. De todos modos, todo el día les da dulces y chetos. O su coca, ¿no? Para que se le quite la sed, porque gloria a Dios. Entonces, el hecho de que nosotros desarrollemos hábitos hacia su vida con Dios es importante, ¿verdad? Y desde la edad temprana, ¿no? Dice la Escritura que sus palabras nunca volverán. Entonces, por eso es que cuando nosotros entendemos que son herencia de Dios, nosotros debemos de encauzarnos a los planes y a los propósitos. Tus hijos no son tuyos, son un préstamo que Dios te dio. Y que en su momento tú vas a rendir cuenta de ellos. Síguele echando ganas, 5, 6, ¿no? 7, 8, 9, 10. Tú echa. Hasta que el cuerpo aguante una relación. Todo es posible para Dios. Bueno, el gran detalle es que cada alma que Dios te da, tú vas a rendir. Y nosotros vamos a tener que rendir cuentas de ellos. Entonces, eso es necesario que nosotros lo tengamos. Pero después dice que es cosa destina es el fruto de Dios, ¿no? Cosa destina. Tiene valor ante los ojos de Dios y usted debe de darle ese valor ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no es algo, hermano, que sea así tan natural, es Dios el que lo vence. Hoy en día, ¿cuántas personas no se meten a tratamientos? ¿No? ¿Cuántas personas ya no pueden, hermano, sí, poder tener esa fertilidad? ¿No? Y bueno, usted ve que en la Biblia, hermanos, las mujeres de los patriarcas eran estériles. Pero los patriarcas clamaban a Dios. Ahí usted tiene a Sara, ¿no? ¿Cuántos años de esterilidad tuvo? Sus 90 años, ¿no? ¿Sí? O un poco más, dice usted. Así, en cambio, Dios le consiguió pudiera ser madre, ¿no? Entonces, para Dios no hay imposibles, ¿sí? Y aún ha habido milagros, ¿verdad?, en los cuales se ora por personas que tienen esa imposibilidad, oran y Dios los trae a ser fértiles. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esa revelación, hermanos. Entonces, mi vida con Cristo, sin excepción alguna, me va a llevar a ver una vida vencedora en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Después dice ahí, hermano, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos. ¿Qué dice ahí? Sí, una saeta, un valiente no la toma simplemente para aventarla al aire. Siempre tiene un propósito, siempre tiene un móvil, siempre tiene un fluir, siempre tiene una meta. Y dice ahí, bienaventurado es el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la plata. Entonces, la bendición que Dios te da es para cumplir un propósito en esta vida. Y es muy lamentable cuando usted tiene no solamente una pérdida de un hijo, ¿no?, sino no hay palabras para ello. Porque, por ejemplo, cuando el hombre pierde a su mujer, ¿cómo le dicen? Viudo, ¿no? Ahí viene el dato viudo, ¿no? Ahí viene viudo, ¿no? ¿Sí? Y pues no sé, si el hijo pierde a los padres, le dicen, bueno, nada. Pero no hay una descripción para aquel que pierde un hijo. Entonces es difícil. Y hay veces que los hijos se entierran
pierdan a los padres o que los padres estén vivos. Y eso es más lamentable y más doloroso. Usted viene por ahí al hijo pródigo y le dijo al padre, dame la parte de la herencia que me toca, ¿sí? Porque ya no quiero vivir contigo, me voy para otro lado. Por mí muéranse. Casi les dijo, yo necesito nada más la herencia de ustedes. Y se acuerdan de mí. ¿Sí? Y es más lamentable todas las situaciones, más lamentable todos los sucesos. Y a veces todo es enfocado porque ellos tienen una base en sus vidas, en los motiva. Y por eso es que como padres o como madres no se debe de ser algo. Cuando hay una situación y ustedes notan que no es correcta, y está el varón en la casa, debe de reportar para que de inmediato tome el control de la situación. Si no está el varón, ustedes la mera jefaza suelen reprimir el pecado, o reprimir la rebelión, pero nunca correr con ello. ¿Por qué? Porque eso les da pauta a que ellos, en ese espíritu que estén, sean sólidos y no disciernan las trampas que el enemigo tiene para sus vidas. Entonces, es importante que nosotros como pueblo abramos los ojos. Entonces, quiero que usted vea el testimonio de la Escritura, porque nosotros como pueblo de Dios sabemos de antemano que el Señor nos lleva en un desarrollo, en una firmeza y en un crecimiento espiritual, ¿no? Ahí en Génesis. Capítulo 26. Génesis, capítulo 26. ¿Ya llegó? Fíjense, vamos al verso. Ya me pasé, no es el 16, entonces. Ahí en Génesis 24, perdón. Fíjense lo que dice, escribe. Génesis 24, verso 62. ¿Ya lo tiene? Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del sur. Y había salido Isaac, ¿a qué? A orar. Había salido Isaac a orar al campo. Así lo declara la versión antigua y así lo declara la reina Valera Gómez. Él había salido a orar. ¿De quién se lo aprendió? Sí. Él había salido a orar, no había salido a jugar matamena, le había agarrado el teléfono y se había ido a otro lado porque no quería escuchar al padre. ¿No? Él había hecho, hermano, lo que había visto en testimonio. Entonces, quiero que usted vea esta realidad, porque como padres nosotros tenemos que traer un fundamento espiritual correcto en nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, dice ahí, y venía Isaac del pozo del viviente que me dio, porque él habitaba en la tierra del sur, y había salido Isaac a dar al campo a la hora de la tarde. Alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. ¿Sabe quién venía? No. Venía el mayordomo de Abraham. ¿Y sabe qué traía? Le traía a su esposa. ¿Qué habrá salido a orar? Señor, que sean los verdes. 90, 60, 90. Que había salido a orar. Él había salido a buscar a Dios. ¿Sí? Lo cierto es que él tenía un temor de Dios en su vida. Y entonces ustedes ven a Isaac saliendo a buscar al Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender la base exacta y fundamental. ¿Por qué? Porque él era un hombre de oración, él era un hombre de búsqueda. ¿Y su esposa? ¿De dónde venía? ¿Hija de quién era?
Le dijo, bendito de Jehová, sí, porque le dio aretes, le dio no le dio pecho, le dio sus collares, le dio sus brazaletes, y todo era de él. Pasa a la casa, bendito de Jehová. Entonces, así les dicen, y se la creen, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender esa realidad, porque este había salido al campo. Y entonces, ese pozo del viviente que me ve, ¿sí sabe qué ocurrió en ese? ¿Por qué se le puso el pozo del viviente que me ve? ¿No? En ese pozo del viviente que me ve era donde había salido y había oído la sierva de Sara. ¿Sí? Había oído la sierva de Sara. ¿Sí? Y fue donde ella tuvo un encuentro con Dios. Y ella había dejado al niño tirado por allá y se había ido para allá. No, mentira. En ese entonces no había dejado al niño tirado. Había salido, sí, hermano. Y fue donde Dios le dijo, perdón, hermano, sí, que se volviera. Y entonces ella le puso por nombre el viviente que me ve. Si no crea que nada más dice, estaba ahí en el pozo del viviente que me ve, tiene un aspecto específico para nosotros como creyentes. Y es algo que nosotros debemos de notar, y es algo que nosotros debemos de visualizar. ¿Por qué? Porque mi vida cristiana, si hermanos, sin excepcionar, está llamada para vivir una vida en el temor de Dios y en la presencia de Dios. Entonces, hay muchos hijos, hermanos, que rechazan la oración o no viven el testimonio del Padre. ¿Por qué? Usted ve la vida de Samuel y dice que sus hijos no vivían ni seguían el caminar en el que anduvo Samuel, hermano. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el testimonio. Es obviamente que no pudieron alcanzar el propósito divino. Pero cuando nosotros empezamos a ver el testimonio, este varón vuelve a recibir las promesas. Vaya usted al capítulo 26 y le dice ahí el verso 24, dice, apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, que yo soy contigo, y yo te bendeciré y te multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. Dice, y edificó ahí un altar, invocó el nombre de Jehová y tendió ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué es lo que hizo Isaac? ¿Qué hizo? Levantó un altar. ¿A quién había visto que había levantado altares? ¿A quién había visto que necesitaba invocar el nombre de Dios? Entonces es importante que nosotros entendamos esta realidad, amados, porque es nuestra siembra, es nuestra búsqueda, es nuestra dedicación, es nuestra entrega. Si nosotros pensamos, hermanos, que simplemente es llegar un día a la semana y buscar a Dios, estamos equivocados. Porque nuestra casa debe de ser un lugar, un aposento en donde habita la presencia de Dios. Y nosotros como padres, o nosotros como autoridades delante de ellos, espirituales, hermanos, necesitamos encauzarles a que ellos aprendan a depender de Dios y sepan buscar a Dios en todo momento y en todo lugar. Si nosotros como cristianos, hermanos, sí, no tenemos el temor de Dios y no tenemos esa búsqueda en la presencia de Dios, nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios de nuestras acciones, porque muchas veces gastamos más tiempo en otras actividades que tener la vida y la presencia de Dios ahí. ¿Sí? Usted se puede ver a Paquita, la de barrio, y se puede usted a ver ahí, hermano, sí, lo que le ronca la gana, pero no tiene usted que buscar a Dios. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de aprender a levantar un altar al Señor, porque nuestro testimonio es importante. Y si nosotros anhelamos la presencia de Dios, debemos de anhelar que esa presencia de Dios continúe por todas las generaciones. Y no todos lo alcanzan. Perdón por la comparación tan burda. Pero cuando salen las tortugas de sus huevecillos, no todas pueden llegar al mar. No todas pueden llegar al mar. ¿Por qué? Porque hay aves que las devoran. Hay depredadores. Y tú puedes estar enseñando a tu hijo el A, el B, el C del cristiano. Y tienes que descansar, hermano. Pero en las promesas, ¿en dónde? En la oración, en la intercesión, en el clamar, en el buscar a Dios. ¿Por qué? Para que el enemigo no gane ventaja.
Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque dice que vino a hurtar, matar y destruir, pero que el Señor vino a darnos vida, y esta vida debe de ser en abundancia. Entonces, cuando nosotros entendemos la vida del Padre espiritual, o del hombre de la casa de Dios, o de la mujer en este tiempo ya moderno, nosotros tenemos que entender que hay una responsabilidad delante de Dios y de los hijos que Él nos ha concedido, porque tenemos que dar cuentas, ¿sí? Entonces, muchas veces los padres se desviven y les dan todo, eso es malo. ¿Por qué malo? Porque al final del día no valoran las cosas, porque no les cuesta nada. Y hay quienes van al extremo y no les dan nada, también es malo. Porque ¿en dónde quedaste tú como un padre que promete y cumple? Ahora, nosotros tenemos que entender que el enemigo va a atacar las vidas y los pensamientos. Y qué lamentable es cuando se ven esas situaciones y no se detienen en el momento. Entonces, mi vida cristiana debe tener un enfoque 100% bíblico y la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Isaac, hermano, sí tuvo una búsqueda, ¿sí? Y fíjese el testimonio, vaya usted ahí en el capítulo 26, en el verso 29, de que no nos harás mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y tendríamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. ¿Él era qué? Un hombre bendito de quién? De Jehová. Ahora, nosotros debemos entender ese detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender esa realidad, ¿sí? Sabemos que Dios da un testimonio distinto de ti. Da un testimonio distinto de ti. Entonces, nuestra vida cristiana, sin excepción alguna, siempre va a tener luz en donde quiera que se vea. El testimonio correcto de que Dios está conmigo, de que Dios está. Entonces, son tiempos diferentes, son tiempos distintos, porque muchas veces nosotros podemos decir que ignoramos las cosas. No es que ignoramos las cosas, es que necesitamos nosotros buscar a Dios en todo momento. Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no anhelamos a Dios, entonces mi vida va a tener que ser cambiada y disciplinada. La vara puede llegar en cualquier momento. Pero nosotros debemos de vivir el plan y el propósito. Amén, mis hermanos. Pues póngase de pie. Vamos a. Como cristianos nosotros sabemos que todas las cosas que pertenecen a Dios, que nosotros como hijos de Dios, hermanos, sin excepción alguna, necesitamos rendirle cuentas a Dios, y que son tiempos distintos, son tiempos diferentes en nuestro caminar, que nosotros no podemos darnos el lujo de la apatía, no podemos darnos el lujo, hermanos, sí, de la ociosidad, sino que nosotros tenemos que vivir una vida en el temor de Dios, siempre. Y tenemos responsabilidades delante de Dios. Tú vas a tener que dar cuentas de tus hijos. Y si tú le asolapas las cosas a tus hijos más, porque tú debes de decirles eso que estás haciendo, yo no apruebo. No es el testimonio que has visto en mí, no es el testimonio que yo te he manifestado delante de este mundo. Si el padre se la acabó y la madre se la acabó, uno debe decirle yo no, lo que tú estás haciendo, yo no. Y cuando se salta la autoridad del padre y se van sin la bendición del padre, siempre están expuestos. Cuando ellos quieren vivir una vida sin el temor de Dios, sin las autoridades espirituales que les dan, siempre están expuestos. Entonces, por eso es tan importante. Si una
persona va a salir de la casa debe de buscar la bendición del Padre. Todos los hombres de Dios, antes de partir, bendecían a sus hijos. Cuando el hijo se quiere casar o se va a casar, el Padre los bendice. Porque es importante. Cuando ellos quieren hacer de su vida lo que quieren, están dispuestos. Porque no tomaron en cuenta a sus padres. Y tú como padre, cuando permites las cosas, Dios te va a llevar a la presencia de Dios se va a levantar. Hasta que no te arrepientes, hasta que no busques a Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la vida cristiana no es un juego. Muchos dicen, es que ahí te prohíben. No te prohibimos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y tú decides caminar conforme a las palabras de Dios. O decides seguir viviendo en tu rebelión, en tu actitud ajena al temor de Dios. Pero nunca culpes a nadie, porque Dios te habla a ti. Y tú eres lo que decides. Y eso es lo que se va a debatir. Tuviste la oportunidad de recibir a Jesús, mas nunca quisiste recibir a Jesús. Perdón, pero hay muchos que pasan tiempos y no se bautizan. Dudo de la salvación de esa persona, porque oscila en su llamado y en su búsqueda, en su consagración. Solo quiere la vida posicional, pero no tiene el compromiso de volverse un discípulo de Cristo. Tú decides decirle no al pecado o decides decirle sí, pero eres tú, porque en tu vida, en tu humanidad, el pecado está impregnado y tú decides. Lo cierto es que cuando tú dependes de Dios, el pecado no se puede enseñorear de ti y tú puedes decirle no al pecado. En los cuales el Señor nos está llamando a vivir una vida entregada. Son tiempos en los cuales la iglesia debe de volver al primer amor. Son tiempos en los cuales nosotros no nos podemos dar el lujo, hermanos, ¿sí?, de decir que estamos viviendo bien. Porque necesitamos anhelar la presencia de Dios. No son las cosas materiales, es a lo que vamos. Lo más importante en tu vida debe de ser la presencia de Dios. El tener la presencia de Dios en ti, en tu padre, en tu familia, en tus hijos. Antes de que sea tarde. Mientras estamos en este mundo te puedes arrepentir, te puedes volver a Dios y Dios te va a perdonar. Dios va a hacer de ti una nación. Porque ya después no son los rezos, ni la continuidad de ellos, ni que te vayas de rodillas a algún lugar, ya no hay nada que hacer, porque está establecido que después de muerte hay juicio. Y tú decides, y tú como padre eres un testimonio de la vida de Dios, tu búsqueda de consagración, de intimidad para Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, estamos delante de ti con cada hogar, con cada familia. Y te pedimos que tu reino se establezca en cada vida, en cada corazón, desde el niño de brazos hasta el adulto mayor. Padre, venimos declarando, Padre, tu reino. Señor, hablamos tu vida, hablamos, Señor Dios, que tú traigas, Señor, ese fuego a encenderse en los corazones para velar de ti. Señor, trae el temor de Dios, Padre, en cada persona dentro de este edificio. Señor, que ellos, Padre Celestial, teman tu nombre y anhelen vivir correctamente para ti, Señor, todos los días de su vida.
que ellos puedan estar en una entrega, en una búsqueda, Señor, en una pasión por tu presencia. Oh Dios, mira todo aquello que el enemigo ha querido traer al corazón de los hijos. Señor, no permitas que el enemigo gane ventaja. Da la gracia, da la sabiduría, da el entendimiento, Padre Señor, para poder hablar las palabras correctas, Señor, y quita todo velo que el enemigo ha querido poner. Atamos el espíritu del mundo, atamos el espíritu de rebelión, el espíritu de contienda y de extensión, Padre. Toda influencia satánica, Padre Celestial, por las palabras, por las personas que no temen tu nombre, Señor, sean derribadas y caídas a suelo, Padre. Y venga tu reino, Padre Celestial, a establecerse en alma, mente y corazón. Y tus hijos puedan, Padre Celestial, dar testimonio de tu vida. En el nombre de Jesús.